a terapia de pareja, o hoy en día todo el tema de pareja, hay muchísimas cosas sobre si la comunicación, si la tolerancia, que lo importante es saber decir las cosas, bueno, una cantidad de cosas, y hay libros de parejas y de una cosa, pero yo quiero remitirme, o quiero remitirles lo que yo llamaría dos aspectos que son fundamentales. Y cuando digo fundamentales, lo digo en el sentido real. Lo fundamental quiere decir que hay aspectos en las relaciones de pareja que son lo que llamaríamos aspectos de fondo y otros aspectos que son de forma. Y eso nosotros lo podemos ver en cualquier cosa, cualquier cosa. Ahí nosotros nos podemos asociar para un negocio con alguien con quien tenemos ayudas, tenemos cosas en común de fondo, y la forma es algo que nosotros ajustamos en el proceso. Voy a explicar. Hoy en día, a través de Hollywood, a través de a través de las series de televisión, se nos ha vendido una idea de tolerancia, de todo sale bien, de sobre la marcha resolvemos, de, bueno, una serie de cosas que no funcionan en la realidad. Ahora, la tolerancia sí funciona, pero en la relación de pareja, la tolerancia que nos vende Hollywood es esta idea muy bonita, es muy romántica, acerca de el conservador que se casa con la liberal, acerca de, por ejemplo, el muchacho judío que se casa con una atea o con una persona musulmana, el cristiano que se casa con una persona católica, y que en la imagen de la parroquia o de la misa en el matrimonio aparecen los dos, cada uno vestido con su vestimenta propia de su cultura, de su fe religiosa, y en el altar hay dos sacerdotes, cada uno de su respectiva religión. Y es como esa idea, y es una idea bonita, ¿cierto? Es una idea que es bonita como de, ay, a pesar de que tienen culturas distintas, ay, lo importante es que se aman por sus detalles, y no es que, claro, el asunto es que lo que está mostrando allí es que se aman, es ficción, por supuesto, pero lo importante allí es que se aman o se tienen en un enamoramiento, una atracción mutua, basada en la forma, no en el fondo. Es cierto que el amor a primera vista, se podría pensar, existe. ¿En qué sentido? En que cuando vemos a alguien por primera vez, si nos parece atractivo físicamente, puede generarnos una atracción, un deseo de conocer a la persona, un deseo de intimar con esa persona, y a eso se le llama amor a primera vista. ¿Por qué también? Porque, bueno, no sabemos, a primera vista no podemos saber la personalidad de una persona, no podemos saber su escala de valores, no podemos saber sus creencias fundamentales, no podemos conocer sus valores o principios fundamentales para la vida, nada de eso los conocemos. Entonces no puede existir el amor a primera vista desde la profundidad del ser humano. Hay una posibilidad de conocer un poco más, y es cuando en nuestro primer encuentro con esa persona la vemos, por ejemplo, en su espacio familiar, en una reunión familiar, en algo laboral, y lo vemos trabajando, ejerciendo un cargo de mucha responsabilidad. Entonces puede que en ese momento uno podría decir, no, me pareció muy atractivo, que lo vi, iba por el parque con su mascota, vi cómo trataba a su mascota, y entonces se me ocurrió, se ve que es una persona que cuida mucho, que quiere mucho, que es muy tierno, que es muy cariñoso. Quizá en ese caso uno podría pensar que el amor a primera vista fue algo más que estético. Pero volviendo al ejemplo hollywoodense, lo que el ejemplo hollywoodense nos muestra es un afecto que llega a lo marital desde la forma, no desde el fondo. Voy a explicar. Dentro del fondo, si uno estudia a profundidad, por ejemplo, qué es el catolicismo, qué es el cristianismo, para dar un ejemplo que sea claro para nosotros en Colombia, si usted ve este video y dice, pues es que son fundamentalmente lo mismo. No, en realidad catolicismo y cristianismo, aunque ambos hablan de Dios y el mismo Dios, en cuanto hablan de Cristo y en términos históricos hablan del mismo Cristo, ambas creencias tratan fundamentalmente diferente cuáles son los requisitos para obtener la vida eterna. Parece que son iguales, parecen efectivamente muy similares,
pero en lo fundamental son corrientes distintas. Ahora, ¿por qué es tan importante ejemplificarlo desde la religión? Es muy claro y nos ayuda, pero vamos a entenderlo así. Resulta que si hablamos de la religión lidia ni más ni menos que con el concepto de la eternidad. Es decir, que si un católico y una persona cristiana se casan, ambos van a tener que lidiar con sus hijos respecto a qué se debe hacer y qué no se debe hacer para obtener la salvación, la ida al cielo, la vida al paraíso, una relación con Dios. Y resulta que si ambas personas son cada una correctas dentro de sus aspectos doctrinales, es decir, dentro de los fundamentos de su fe, no van a tener un acuerdo. Ahora, ampliemos eso y lo llevémoslo a otro escenario. Alguien que crea por encima de todo en el libre mercado, y yo creo que hay que ser capitalista y yo creo que lo importante es ser liberal. Y mi pareja cree que no, cree que el Estado debe ser proteccionista, cree que el Estado debe darme todas las cosas, cree que el Estado debe ser darle todo en igual a las otras personas, mientras que yo creo que cada quien tiene derecho a cosechar el fruto de su trabajo con su esfuerzo y tiene que ser recompensado de acuerdo a su nivel de esfuerzo, más allá de si el otro, y si el otro no se esforzó tanto como yo, no tiene por qué tener las mismas cosas que yo. Son dos cosas que en la película del muchacho Harvard, encorbatado, que se enamora de una persona que de pronto viene de una corriente diferente a él y se enamoran y, ay, no, no te preocupes y lo vamos a resolver y vamos a estar juntos. Sí, es romántico, repito, es romántico, pero no funciona. ¿En qué uno lo ve en el plano terapéutico y en qué uno lo ve en el plano de tanto divorcio express que hay en la actualidad? Tantas parejas que se divorcian hoy en día. Creen que se divorcian por la forma. No, no nos divorciamos por la forma. Las parejas terminan no por la forma. Si terminan por la forma es porque son de pensamiento adolescente y sumamente inmaduras. Las parejas terminan por el fondo. Terminan por el fondo. Cosas como, yo quiero tener hijos y mi pareja no. Eso no es un problema de forma, es un problema de fondo. Es un problema de fondo. Es que yo no creo que exista Dios, el otro cree que existe Dios y cree que hay que buscarlo. Eso no es un problema de forma, eso es un problema de fondo. No puede ser tratado como un asunto irrelevante. ¿Qué es un problema de forma? ¿Qué es un problema de forma? Yo creo que cuando me baño, voy a poner la toalla húmeda sobre la baranda de la cama. Mi pareja cree que hay que colgarla como si fuera ropa recién la sacada de la lavadora y la va a colgar al sol. Eso es un problema de forma. Y por eso no se divorcia a alguien a menos de que sea sumamente inmaduro. ¿Sobre qué nos divorciamos? Sobre cosas que realmente son irreconciliables. Ahora, ¿alguien debería casarse con quien tiene diferencias irreconciliables? No. Y es ahí donde está el problema. La gente hoy en día, por toda esta fantasía, digo yo, se ha acostumbrado a creer en el romance por encima de la posibilidad de construir una relación en la que vas conociéndote con un otro y dialogas sobre lo fundamental. Es con quién deberías casarte, con quién deberíamos unir nuestra vida, ni más ni menos que para un compromiso de toda la vida que puede incluir la tenencia y crianza de seres humanos a futuro. Pues ¿con quién debería? Debería ser con alguien con quien tú compartes tu cosmovisión. Es decir, cosmovisión, ¿qué es? La forma, cuál es tu verdad fundamental. Para ti, ¿qué es lo que sostiene todas las cosas? Para ti, ¿qué es? ¿De dónde salió la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y qué pasa después de la muerte? Si encuentras a alguien en quien eso lo tienes compartido, felicidades, ya tienes el aspecto fundamental. Si tienen una misma cosmovisión, seguramente van a poder estar en acuerdo sobre el segundo elemento fundamental, y es sobre la forma como van a diferenciar la moralidad, qué está bien, qué no está bien, qué es correcto, qué es incorrecto. ¿Por qué? Porque para convivir tenemos que estar de acuerdo sobre si alzar la voz está bien o está mal, sobre si tratarnos como queramos está bien o está mal, sobre cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol provea, cuál es el rol de si alguien no está proveyendo,
¿Cuál es el lugar en nuestra vida de la mentira? Creemos en la mentira, creemos que hay mentiras piadosas, no creemos en eso. Ambos estamos de acuerdo en que se puede tener una aventura sexual extramarital y eso no es problema, o ambos creemos en la fidelidad. Es decir, todas esas cosas hacen parte, son un resultado de la cosmovisión. Si yo soy creyente en un Dios y creo que ese Dios condena, por ejemplo, el engañar a tu pareja, y yo realmente creo en ese Dios, pues naturalmente que voy a buscar una pareja a la cual yo le pueda dar mi fidelidad y la que yo pueda esperar fidelidad. Eso es el fondo, eso es el fondo. Ahora, ¿dónde están entonces las falencias? Pues que hoy en día nos centramos tanto, las parejas llegan al divorcio, a la ruptura, llegan tanto eh, por cosas como es que yo no sabía que él era así, o quién iba a pensar que la idea de él de matrimonio era que yo estuviera haciendo oficio todo el día en la casa, o quién iba a pensar que la idea de ella de matrimonio, o de él de matrimonio, era que yo tenía que trabajar y traer todo el dinero a la casa. Entonces uno se pregunta cómo hicieron durante el noviazgo. Y hoy escuchamos de parejas que se enamoran, salen 6 meses, se casan y 6 meses después se divorcian y salen en las noticias, se divorcian por diferencias irreconciliables. Diferencias irreconciliables. Entonces uno dice, ¿con quién estuvieron ennoviados? ¿Quién fue su novio o su novia en todo el tiempo anterior? ¿Con quién estaban saliendo? ¿Salieron con alguien muy diferente? Cuando se casaron no sabían con quién se estaban casando, y es allí donde nosotros nos damos cuenta que no hemos ni siquiera a veces entendido o hemos olvidado en qué consiste una amistad, en qué consiste un noviazgo. Amistad es ese tiempo donde empiezas a conocer al otro, donde empiezas a conocer sus valores centrales, donde empiezas a conocer sus creencias fundamentales, donde empiezas a encontrar un atractivo en tener a alguien con quien compartes justamente esas cosas que son lo más importante para ti en la vida y que efectivamente puedes empezar a notar que la forma la pueden ajustar, pero que en el fondo persiguen y buscan las mismas cosas. Qué magnífico compañero de vida, alguien con quien compartes lo central, los valores esenciales de tu vida, alguien con quien no vas a discutir sobre lo fundamental, sino sobre la forma. Y la forma siempre puede ser discutida, modificada, siempre y cuando el fondo se conserva. Ahora, imagínate eso comprando una casa. Imaginémonos que vamos a una casa y vemos todas las paredes limpias por arriba y no sé qué, pero no verificamos el tipo de terreno. Eso es algo que hay que verificar. La gente muchas veces no lo sabe, pero hay que verificarlo. Ok, este barrio en el que tú vives, este barrio en el que va a comprar la casa, ¿aquí qué había antes? Ah, no, aquí habían cultivos. Ok, ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de suelo es el que ha habido aquí siempre? No, pues este y este. ¿Por qué? Porque es que si nos dicen, aquí antes había una laguna, esto antes se inundaba mucho, estamos construyendo sobre terreno de relleno que fácilmente cede con un sismo. Es decir, lo fundamental de nuestra vivienda, no importa cuán bonita esté por fuera, en un sismo caería. En un sismo caería. Entonces, ¿qué es lo que une a las parejas? Nos hemos llenado de esta idea estética, esta idea, y yo no es que no crea en la estética, yo creo en arreglarme bien, yo creo en vestirme bien, yo creo en peinarme bien, por supuesto tengo una esposa, me encanta que ella me vea, me encanta que ella me vea bien, animo a las parejas a que se arreglen para el esposo, para la esposa, pero en el tiempo de salir con las personas, es superar esa parte del atractivo físico que de una u otra manera, nos guste o no, es efímero. El atractivo físico, el amor a primera vista es efímero. Y si no quieres perder el tiempo, hablo para quienes están con el afán o con el anhelo de encontrar una pareja, si no quieres perder el tiempo, si no quieres estar malgastando tu vida en noviazgos que no fructifican, el problema quizá no sea que todos los hombres sean iguales o que todas las mujeres sean iguales, el problema quizá es que nos estamos apresurando a montarnos en la ciudad de hierro, a subirnos a la rueda, estamos comprando el carro, estamos yendo al paseo sin antes haber verificado si el todo estaba en regla. Dirán, eso no suena romántico. Bueno, romántico es saber que puedo pasar el resto de mi vida con alguien con quien efectivamente puedo establecer un vínculo real de confianza.
Si tú quieres pensar que romántico es esa persona con la que te conociste y ese mismo día o al otro día se fueron a un fin de semana en una finca, tuvieron relaciones sexuales, se sintieron supremamente bien físicamente y al otro día te diste cuenta que esa persona no cree en el matrimonio y tú sí, bueno, entonces bien por tu romanticismo. Pero si lo que quieres es establecer un vínculo real, entonces piensa en retrasar un poco ese ejercicio de la sexualidad, darte cuenta que el ejercicio de la sexualidad, el ejercicio de esos vínculos especiales, el ejercicio de ciertas actividades, quedarnos el fin de semana, irnos de vacaciones juntos, no es algo que debamos compartir con cualquiera. Es algo que deberíamos compartir con quien realmente tenemos un proyecto, con quien realmente tenemos elementos en común, no de forma, sino de fondo. No de forma, sino de fondo. No hagamos, no establezcamos estas desigualdades. Bueno, hace días no hacía un en vivo y sentí sencillamente hacer este, así rapidito, y antes de acabar le doy un saludo a Andrés, a Héctor, a Carolina, a Sonia, a Karina, a Longina, qué gusto que se hayan conectado, qué gusto verlos por allí. Y bueno, como siempre, recibo sugerencias sobre otros videos y les recuerdo, esta sencillamente fue una invitación a pensarnos lo fundamental, lo fundamental. Cosmovisión y la forma como diferenciamos el bien del mal, lo bueno y lo malo, lo que deseamos, está bien o está mal. Esas dos cosas fundamentales, ¿vale? Entonces, que estén muy bien. Chao.